¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando orden del día en una jornada muy particular. Vamos a estar con reuniones de comisión y vamos a estar con todo lo que está aconteciendo en la previa a la sesión convocada para mañana, donde básicamente lo que va a intentar la oposición es rechazar los vetos del Ejecutivo a proyectos que tienen que ver con la emergencia en discapacidad y básicamente los proyectos de aumento a los haberes jubilatorios y la moratoria. La moratoria es la que tiene menos posibilidades de que se rechace el veto del Ejecutivo. Así que bueno, está también otro tema muy importante anudado con lo que son los presupuestos provinciales, que es básicamente impuestos a los combustibles líquidos y los ATN. Vamos a estar con todo ese tema en un ratito, con lo que puede pasar en la sesión, pero mientras tanto, en esta jornada muy complicada climáticamente, vamos con los títulos y después tenemos imágenes de lo que está pasando en la calle en este martes. A ver, títulos por favor, vamos. Bueno, recordamos emergencia en el Garraham y financiamiento universitario. El Senado se reúne a las 15 para dictaminar y está la posibilidad abierta de sesionar también el próximo jueves. Nos ocupamos en un ratito. Recordamos, se oficializó la sesión de mañana miércoles acá en Diputados. Los vetos, proyectos de los gobernadores, lo que estábamos contando, y Comisión Libra. Otro tema importante, prevención de adicciones y control del narcotráfico. Se reúne a fin de abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. También reunión convocada para la jornada de hoy. Muy bien, acá estamos, vamos a guardar la botellita en un minutito y aquí estamos otra vez con todo preparado. Claro, como no está vendida la botellita, tenemos que correrla y nos quedamos con el vaso. Bueno, a ver, en un ratito vamos a estar con dos trabajos sobre lo que está pasando con la sesión opositora del miércoles. Insistencia en la emergencia en discapacidad. Hay una convocatoria también para que se rechace este veto. Gente que tiene que ver con el mundo del espectáculo, como por ejemplo León Gieco y Santa Olalla, están convocando a esta jornada. Por número y por lo que pasó antes, parecería que es la opción más clara en materia de reunir los votos necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo. Vamos a estar con ese detalle. Pero primero vamos con imágenes de lo que está pasando afuera. Teníamos, a ver, lo que sucedía, ahí está. Esto es la 9 de julio. Independencia, como había anticipado el pronóstico, momento de ciclogénesis, explican, ¿eh? El cielo muy gris, va a llover todo el día, pero te digo que me ha tocado moverme temprano por estas calles húmedas de Buenos Aires y es una lluvia soportable, ¿eh? No es que diluvia, tenemos también un poquitito de humedad como corresponde, pero bueno, esto es lo que está pasando con las imágenes. Y después tenemos también, efectivamente, lo que va a acontecer. Tengo dos testimonios de lo que está pasando con las elecciones del próximo domingo en la provincia de Corrientes. Un test electoral importante porque les recuerdo que el gobierno nacional parecía que iba a un acuerdo con Valdés, eso se rompió, ahora los libertarios tienen candidato propio, los radicales tienen candidato propio, el peronismo que está mirando, así que es una elección muy interesante la de Corrientes, que es el próximo domingo, el 29 son las elecciones. Así que vamos a estar con eso. Y también vamos a estar con todo lo que puede pasar hoy con posibles dictámenes en el Senado para la sesión del jueves. Y llegó ella en el medio de la lluvia, en el viento, ahí está,
María Caferata, nívea y blanca Caferata. Gracias, me tuve que secar rápido con una toalla antes de ¿Te tocó entrar. el agua, María? Empapé. ¿Viste? Estaba lloviendo, va a llover todo el día. Vamos a prestar atención porque más allá del dato climático, hay varias convocatorias para hoy y para mañana en el marco de la sesión opositora que está convocada. Y yo te digo una cosa, María, porque tengo que decirlo esto. Me estaba acordando de vos cuando todavía no podías llegar, porque en los medios y en las redes hay mucha presencia de reclamo por la situación gremial en dos medios, Caferata, que te son muy conocidos, los problemas que atraviesan, Así que bueno, estaba pensando en ambos temas, Caferata. Pero bueno, a ver, contame lo tuyo, dale. Pato Méndez, semana caliente. Tenemos hoy que va a haber mucha actividad en el Senado con la expectativa de ver qué es lo que va a suceder con el proyecto de actualización del presupuesto universitario y emergencia del Hospital Garrahan. Hoy la oposición va a intentar dictaminar y hay un run sobre la posibilidad de convocar una sesión el día jueves. ¿Viste? A eso hay que sumarle que mañana tenemos a partir del mediodía una de las sesiones de la oposición, me parece, Pato, más importantes de este año, casi te diría. La vigilia por el tema de la emergencia en discapacidad comienza cuando esta noche comienza. Iba a comenzar hoy a la noche y se va a extender hasta el día de mañana. A partir de las 11 de la mañana, las diferentes organizaciones y familiares iban a convocar afuera del Congreso. Recordemos que las familias de personas con discapacidad están convocando afuera del Congreso ya hace varias semanas con presencia incluso de algunos cruces con algunos diputados nacionales, con una presión muy fuerte respecto a qué es lo que van a hacer con el veto. Mañana uno de los temas más delicados, y va a ser el primer proyecto del temario, va a ser tratar el veto a la emergencia en discapacidad. Ahora, María, te digo, a ver, vamos a juntar lo que puede pasar con emergencia con el pronóstico meteorológico. El pronóstico meteorológico a veces se puede equivocar, pero esto que está pasando hoy estaba recantado, te decía el ciclogénesis, va a llover. Hablando de pronósticos, María, desde tu persona y tu data al resto del mundo parlamentario, todos indican que es como casi imposible que mañana diputados no rechace el veto en discapacidad, ¿no? Pero vos... Nunca digamos imposible. Hasta ahora el gobierno ha sido muy exitoso evitando que el Congreso insista en una ley vetada. Ahora, es un contexto muy particular. El día de ayer la justicia declaró la inconstitucionalidad del veto a la emergencia en discapacidad. Si bien esto es una primera instancia y el gobierno probablemente vaya a apelar y hay todo un proceso judicial, es un anticipo de cómo se está posicionando, al menos un sector de la justicia con un tema tan delicado como este. Vos le sumás el fallo de la justicia, le sumás la convocatoria social, le sumás la presión que está habiendo con muchos diputados, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. A mí me dicen que en la provincia de Córdoba es muy fuerte la presión social por parte de las familias con discapacidad. Para un proyecto que, vamos a decirlo, básicamente busca dos cosas: actualizar las prestaciones que están congeladas y que amenazan con el cierre de muchos institutos, y eso sumar la actualización también de las pensiones por discapacidad. No vota, pero es una referente importantísima porque es senadora, porque es la esposa de Schiaretti. La senadora Vigo dijo explícitamente que ella rechazaba la posibilidad del veto. Pero gente que vota dijo: yo me voy a adherir a la posición del Ejecutivo también, ¿no? Bueno, vamos a prestar atención qué es lo que pasa con eso, porque de vuelta, venimos del escenario del cierre de listas del domingo, hay que prestar atención a quiénes son los heridos. ¿Qué va a hacer Rodrigo de Loredo? ¿Qué van a hacer los radicales que quedaron por fuera de los armados provinciales, incluso del grupo de Provincias Unidas, que forman parte del interbloque de la Libertad, no, Provincias Unidas no, la Liga del Interior, perdón, los radicales con peluca, que forman parte hoy del interbloque oficialista, pero muchos de ellos quedaron afuera de las listas del oficialismo? ¿Qué van a hacer estos diputados que ya hace un tiempo vienen advirtiendo que exigen alguna alternativa al veto, alguna propuesta de parte del Ejecutivo? ¿Qué es lo que va a pasar con algunos sectores del PRO, como María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, que quedaron por afuera del cierre en la ciudad de Buenos Aires? Porque recordemos que, claro, necesitas 2/3 de los presentes, pero es una cantidad siempre. Si el gobierno junta 80 y pico, 84, 85, que va a tratar de buscarlos en todos lados, logra confirmar el veto. Porque la oposición que tiene los votos del peronismo, que son 98, 99, estando todos, Encuentro Federal, la izquierda
y después tenés que agarrar los remos y seguir buscando, ¿no? Por eso vamos a diferenciar lo que es la búsqueda del quórum. Siempre insistimos, en la Cámara de Diputados y en el Senado se vota siempre 2 veces. Se vota en el momento de dar o no dar quórum y se vota después de manera afirmativa, negativa o abstención. El quórum es cruzar un charquito, lo conseguís al quórum, ¿no? Sí, a ver, hay también muchos gobernadores que no quieren exponerse al costo político de no acompañar ciertas medidas sociales, que lo que hacen primero es intentar vaciar el quórum. Al principio de la sesión, lo vimos en la última sesión por la emergencia en el Garraham, excepto Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, el resto de los gobernadores de Grito Federal, ahora englobados en Provincias Unidas, que es el Frente Nacional para las elecciones de octubre, ninguno dio quórum. Es decir, pero después, cuando fue el momento de votar las leyes, terminan votando en contra del gobierno y a favor de las leyes opositoras. Entonces, María, va a ser 2 instancias distintas. Por eso, vamos a comenzar con las placas de Cafferata en 10 segundos. Pero antes, a ver, manéjenme ustedes, hagan de mi vida lo que quieren, ¿no? Digo, Falcone, que es una palabra importante, diputado del MIT, a ver qué va a hacer el MIT. Falcone y después Cafferata. Estamos en orden del día, dale. Nuestra posición es acompañar el veto por la moratoria previsional. Nos parece que ya está agotado el sistema de moratorias. Sago lo ha explicado numerosas veces este asunto. Particularmente creo que tenemos que no acompañar el veto al aumento del 7,2% de los jubilados, que es un desfasaje que quedó del año pasado. Nosotros, en su momento, inclusive hace un año, habíamos presentado un proyecto, digamos, alternativo al del gobierno para que eso el propio gobierno lo pueda financiar, digamos. Me acuerdo que el PRO había propuesto 12 cuotas y nosotros dijimos, no 12 cuotas, que lo resuelve el Ejecutivo, la forma, el modo, que por bonos, por lo que fuere. Así que desde ese momento que creemos que eso hay que dárselo a los jubilados y creemos que hay financiación también para eso, porque lo que nos dice siempre el gobierno es que tiene que haber financiamiento. Y nosotros le presentamos, a lo mejor ustedes recuerdan, un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio, que no son solamente las de los presidentes y vice, que simbólicamente es mucho individualmente, pero no va a alcanzar para financiar un aumento de los jubilados, pero no son los únicos regímenes que hay. Hay todo el personal judicial, el servicio exterior, inclusive hay más regímenes que no son los que nosotros planteamos derogar. Según la Fundación CIPEC, el 40% de los jubilados actuales cobran por regímenes especiales que cobran mucho más que la mínima. Entonces, hasta el ministro de Economía dijo que el promedio de las jubilaciones de Argentina era 1 millón de pesos y los de la mínima cobran 300, con lo cual, si se hace un rebalanceo, yo creo que perfectamente se puede financiar a los jubilados de la mínima que cobran 300.000 pesos, un aumento de 30.000 pesos que no le va a solucionar nada, pero nos parece que si hay presidentes y expresidentes que ganan 15 millones de pesos o personal del servicio judicial que ganan como un juez de jubilaciones, me parece que se puede rebalancear eso. Nosotros le pedimos al presidente de la Comisión de Presupuesto que haga el estudio del ahorro fiscal, estuvo durmiendo eso un año, lo tuvimos que pedir por escrito y espero que lo tenga pronto, pero digamos, nosotros somos responsables y creemos que, primero, no tenemos el resultado de la Oficina de Presupuesto porque el presidente todavía no hizo el estudio, un año estuvo pasando, o sea que le estamos tirando la oreja al diputado expert. Creemos que algo de eso puede llegar a financiar. Es más, si vos me decís a mí, creo que a lo mejor no alcanza con los regímenes que nosotros pedimos derogar, pero sí, si tocamos otros, se puede rebalancear un poco para que se pueda dar esto, porque ustedes recordarán que no es que es un aumento sobre la nada. El año pasado la inflación de enero fue del 20%, el gobierno hizo muy bien en cambiar la fórmula y actualizar por inflación, pero dio 12%. En vez de 20, quedó este 7,2 de desfasaje que creemos que hay que darnos. O sea, a tu pregunta, eso nosotros no acompañaríamos el veto. En discapacidad hay algunas cuestiones que nos parece que están bien y otras no, pero todavía no tenemos posición definida sobre el resto de los vetos. Pero sobre estos dos te diría que 90% que vamos a acompañar uno y no el otro. Bueno, a ver, Cafferata, ya te metes en tus placas, pero esto, digo, tiene lógica, es la lógica de repartir mejor, si el promedio es de 1 millón y hay millones que cobran 300.000, hay alguien que está cobrando mucho. Ahora, es de práctica imposible, cuando vos le vas a sacar algo a algún jubilado para darle al que menos tiene, eso en ese instante se judicializa y la justicia va a fallar siempre a favor de aquel que le han retirado parte de su haber. Es de práctica imposible eso. Especialmente lo hemos visto cada vez que
ataca el bolsillo del Poder Judicial. Pero está claro, exactamente, pero me parece que es para cualquiera, ¿eh? Me parece que lo que dice es razonable, pero como contás vos, bueno, qué sé yo, sí, se niega todo el Poder Judicial, pero se va a negar cualquier ciudadano que hoy cobra una jubilación de 1,5 millones y le querés tocar 100.000, te va a decir, te lo va a judicializar y decir, yo hice los aportes correspondientes, por eso cobro esto, te dice, pero bueno. Acá es la discusión nuevamente de dónde se saca la plata para financiar estos incrementos de los jubilados y una actualización para el caso de discapacidad. La oposición planteó en su momento del debate como es un 3,5% en la separata de gasto tributario de exenciones impositivas que se pueden tocar y que sobra para garantizar la moratoria previsional, el aumento de los jubilados y la emergencia en discapacidad. Recordemos que el cálculo que hizo el propio Javier Milei fue que hay un costo del 0,9% para este año y un 1,68% del PBI para el año que viene. Lo que sostiene la oposición es, si vos prestás atención a las exenciones impositivas, los regímenes especiales para algunos unicornios que siguen cobrando como parte de un proyecto de promoción. Cobrar más en lugar de poner el ojo en gastar menos. Exactamente, más, entonces se pone el ojo en una redistribución de cómo es que se cobran algunos impuestos, qué pasó con la baja de bienes personales. Después está toda la discusión, lo de los fondos de la CIE, que es más bien discursivo, porque cuando te pones a pensar lo que representa los fondos de la CIE, los fondos reservados, es mucho más minoritario en comparación a algunas exenciones impositivas. Hay plata para discutir en lo que es el Fondo de Tierra del Fuego, que no se ha discutido, por ejemplo. Por ejemplo, que de todas maneras es una discusión mucho más amplia, porque incluso cuando se intentó abrir las importaciones, ¿te acordás? En Tierra del Fuego, te pararon la provincia y una provincia que hay que ver después cómo se sostiene industrialmente. Digo, aparte, la situación geoestratégica que tiene Tierra del Fuego, no podés vaciarla. Digo, no, por supuesto, no es un tema sencillo. Caferata, tenemos placas porque estaba lo tuyo sobre la emergencia en discapacidad y la vigilia que comenzaba, que era la primera placa. A ver, dale. Sí, vamos a hablar. Porque la oposición cuando convoca la sesión hace un trabajo muy delicado para el orden de cada uno de los proyectos que van a tratar en la sesión. Este va primero. Este va primero, claro, exactamente. Y hay que prestar atención porque recordemos que es un tecnicismo, pero siempre hay reuniones de labor parlamentaria que últimamente no están pudiendo ponerse de acuerdo porque por lo general son sesiones de la oposición que se la imponen al oficialismo y a Martín Menem, se reúnen en labor parlamentaria, es una discusión eterna, no se ponen de acuerdo, van al recinto trabajo insalubre. Y trabajan y tratan de aprobar el trabajo de labor en el mismo recinto. Trabajo insalubre para Martín Menem. Martín Menem, que vamos a decirlo, está más cómodo ya con ese rol. En la última sesión, no sé si viste, Pato, ya llegaba un momento que Martín Menem le cortaba a los propios diputados de vamos a agilizarlo un poco. Yo no sé si está más cómodo, está más budista, ¿viste? Está más budista, está más canchero, vamos a decirlo. Entonces, acá antes de prestar atención, ¿cuál es el ariete social de la sesión del día de mañana que de vuelta va a tratar todos los proyectos que le preocupan al gobierno? Están en la sesión de mañana. Sí. Todos. Los sociales, los presupuestarios, los de los recursos para las provincias y el tema Libra. Todos los proyectos que mayores dolores de cabeza le han generado al gobierno en el último año van a estar en la sesión de mañana y por eso me parece, Pato, que va a ser una de las sesiones más importantes casi después del rechazo de los pliegos de la Corte Suprema. Totalmente. Lo que vaya a pasar donde mañana. Hay un tema, María, porque además hay elecciones en septiembre y en octubre. Ayer hablaba con un consultor y le digo, no es el primer gobierno que le sucede esto, que tiene casos muy duros en materia de opinión pública y que no le terminan repercutiendo en contra. Digo, el gobierno tiene el tema Libra, tiene el fentanilo, tiene esto y no parecería que afecta. Lo que me decía el consultor es, mirá, le sucede a todos los gobiernos y es el efecto de la gota que horada la piedra, ¿no? Primero no pasa nada, después tampoco pasa nada, en algún momento se te suma en contra. Habrá que ver si este es el momento. No parecería, ¿no? Porque es la primera vez, pero bueno, son muchos temas donde el gobierno tiene que tener cuidado. Pero es que no es la primera vez, Pato. No. Venimos de la última vez en la Cámara de Diputados fue 11-0 los proyectos de la oposición contra el oficialismo. 6-0 en el Senado. 6-0 antes en el Senado. La semana anterior, la vez anterior, la Cámara de Diputados también le había aprobado nuevos proyectos
a el gobierno. Venimos de los últimos meses de una dinámica de la que la agenda la maneja la oposición, el gobierno hace lo posible para controlar y evitar que haya quórum y no lo logra, y sistemáticamente la oposición logra meter al menos 1, 2 o 3 proyectos. La última vez fueron 11, sí, con el rechazo de decretos delegados, que vamos a decirlo, no puede ser vetado el rechazo de un decreto. Claro. Entonces hay que prestar atención a lo que va a pasar en el Senado también respecto a eso. Y en el día de mañana, en una de las sesiones más importantes que va a tener la oposición en este año, de vuelta, el ariete y lo que va a impulsar y va a impulsar la convocatoria va a ser este proyecto de emergencia en discapacidad. Por todos los motivos que venimos conversando hace mucho tiempo. Por la enorme sensibilidad, por la presión social que hay, por la incomodidad de muchos diputados y diputadas que tienen familiares con algún tipo de discapacidad y saben lo que están cobrando los diferentes prestadores hoy en día con ingresos que están congelados hace mucho tiempo. Ayer me decían que una docente especial que a veces trabaja es con el tema de los prestadores, que trabaja 4 horas, cobra 300.000 pesos. Entonces, es una discusión muy sensible con aliados del gobierno. También cobran las obras sociales porque como están congelados los salarios, se benefician las obras sociales. Porque exactamente, porque pagan eso y no. Bueno, también hay una puja y una desconfianza al respecto de qué es lo que pasa con las prepagas y las obras sociales, que no se les quiere cobrarle más por este tipo de prestaciones. Entonces, el primer proyecto del temario, lo primero que se va a tratar es la emergencia en discapacidad, que vamos a insistir, otro agregado. Tiene un 0,2, 0,3, 0,4 más o menos por ciento del PBI. El cálculo que hace la OPC es del 0,3, pero bueno, varía porque es en base a la inflación. Ahora, vos fíjate que siempre en el top 5 de los temas más sensibles estaba jubilaciones. Acá, ¿cómo será esto que está por encima de jubilaciones, ¿no? Discapacidad, claro. Sí, pero bueno, es un tema, sí. Yo te digo, a mí me resultaría raro que mañana no puedan rechazar el veto por lo que estoy viendo, Caferata. Tiene que haber una actitud en los gobernadores muy notoria. Vos sos más No, escéptica. Yo soy escéptica, pero de base... Por naturaleza. Por naturaleza, exactamente. Ahora, yo veo ese número... Ahora, tenés 28 años, no podés ser escéptica a esta edad, No, tengo 31, ya puedo ser escéptica. Dale. Pero una última cosa antes de ir al corte. 149 votos a favor, 71 en contra, 3 abstenciones. Este número que salió en la Cámara de Diputados está al borde de los 2 tercios. Está como en un 63,2%. En la práctica son 2 tercios. Es decir, la Cámara de Diputados ya consiguió los 2 tercios. Yo creo que tenés razón, Pato. Es muy probable que consiga los 2 tercios y consigan el quórum porque ya los consiguieron y ahora la presión es muchísimo mayor. Pero bueno, lo seguimos si querés después del corte sobre las cosas que pueden pasar. Por supuesto, 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos en orden del día. Está pendiente todo lo que se vincula con el Senado. Hay reunión de comisión, posibilidad de dictamen en la Cámara Alta y tratamiento también el jueves. La pausa, ya venimos. Esto es Orden del Día. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos hablando de temas laborales. A veces son muy agradables, a veces no tanto. Al momento de cobrar surge algún inconveniente. Bueno, estamos con, no acá por supuesto, vamos con lo que tiene que ver con lo que va a acontecer mañana. Habíamos comenzado con discapacidad. Y lo que puede pasar con otros proyectos, porque está el tema Libra, está el tema jubilados. Así que bueno, con María habíamos visto la primera placa, la que tiene que ver con discapacidad. Estábamos debatiendo si puede ser el tema más sensible y el más sencillo para rechazar el veto. Y María tiene dudas razonables, pero placas, Caferata, a ver. Bueno, vamos a seguir con este plan trazado por la oposición. Entonces, primer proyecto, discapacidad para arrancar la sesión con la posibilidad de arrancar con una victoria. Segundo proyecto que se va a tratar en la sesión opositora. Vamos a la próxima placa. A ver. Tenemos las de insistencia, los dos proyectos, no, un solo proyecto del aumento jubilatorio. Tenemos la insistencia del incremento del bono para jubilados. Acordate, Pato, que el bono de los jubilados que cobran la mínima está congelado hace más de un año a 70.000 pesos. La sanción de la ley lo llevó a 110.000 pesos y en paralelo hace una actualización de todos los haberes jubilatorios del 7,2%. Cuando sale en la Cámara de Diputados, nuevamente muy cerca de los 2/3, sale con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Este es otro proyecto que puede llegar a conseguir los 2/3. A ver, de vuelta, estamos en un contexto muy particular con una oposición que decide convocar la sesión 3 días después del cierre de listas nacionales para las elecciones de octubre. La oposición está mirando a todos los heridos y, como decíamos antes, prestemos atención a qué va a hacer Rodrigo de Loredo y el resto de los radicales heridos y prestemos atención a qué va a hacer el PRO. Por eso, perdóname, en un ratito, Daniela Romero y todo lo que va a pasar en el Senado, en 2 minutos, pero antes decime, negociación posible, ¿puede ser que en algún momento el Ejecutivo le diga a los gobernadores: yo te soluciono el tema de los ATN, yo te soluciono el tema de los combustibles líquidos, pero vos apoyame en el sostenimiento del veto? ¿Es una posibilidad? Bueno, esa va a ser una negociación para cuando se traten esos proyectos efectivamente en el recinto, porque no solamente son los vetos, después están los proyectos presentados. Te estoy spoileando las placas, por eso. Exacto. ¿Que es Nambure? No, dale. Vamos. Me apuro. Sí. Vamos a la próxima placa, ese es el segundo proyecto. Ahora, vamos a lo que vos querías saber. Sí. A los gobernadores los hacen quedarse mínimo primero 2 proyectos. A los gobernadores le dicen: vos me aprobás el veto a la discapacidad, vos me aprobás el veto a los jubilados, o si no, quedás en la planilla votando en contra, si vos querés tratar tu proyecto de los repartos de los ATN. No me uses a mí. En todo caso. Y quédate sentado, porque después otra de las estrategias que ha tenido el oficialismo hasta ahora es jugar con el quórum de la sesión durante la sesión. Algunos diputados se paran, le prestan atención, le dicen: che, no estás sentado, ¿por qué no te sentás? Porque vamos a votar, no hay quórum. Entonces, el objetivo de la oposición es que todos los gobernadores estén sentados para cuando llegue el tercer proyecto, que es el de reparto de los ATN. Ahí ya hay una contraoferta por parte del gobierno que tuvo la forma de un dictamen en minoría, que hay que ver cómo se traduce en el caso de tratarse en el recinto. Una vez que logran que los gobernadores estén sentados para el reparto de ATN, todavía queda impuesto a los combustibles, tratamos el tema Libra.
otro proyecto que cada vez que se trata, este caso es la reforma de la Comisión Investigadora Libra con el objetivo de que en casos de empate... Chino mandarín para la pobre gente. Vamos a simplificarlo solamente en una expresión. El tema es resolver el empate que está la designación de la presidencia de la Comisión Libra y que impide que la comisión trabaje. Lo que se va a hacer es reformar la composición, la resolución que creó esa comisión de manera tal que cuando eso suceda, la presidencia quede en manos de manera automática con el bloque mayoritario de la oposición. Está bien. Es decir, Unión por la Patria, en este caso que sería Sabrina Selva. Hasta ahora, cada vez que se trató el tema Libra en la Cámara de Diputados, hubo diputados que mágicamente se pararon y se levantaron para no votarlo. Así que hay que prestar mucha atención nuevamente a quienes están presentes. Ahí hay mucha voluntad, me parece a mí, entre los dudosos de no complicar al gobierno en ese nivel. Por eso mismo. Pero como nadie quiere aparecer votando en contra, la estrategia es levantarse para que no haya quórum o aunque sea las ausencias. Vamos ahora sí a los próximos proyectos. Después de la Comisión Libra tenemos dos temas. ¿Vos querés un tema conflictivo? La modificación del uso horario. No, no me digas que es conflictivo. ¿También esto? No, estoy cargando. Ah, por eso. Es un pedido de Julio Cobos. Tiene razón. También el diputado Óscar Agos Carreño también tiene un proyecto. Acá hay un guiño de parte de la oposición de decir, también tratamos los temas de el radicalismo que representa Cobos, que por lo general se separa del resto de su bloque que preside Rodrigo Loredo para estar con nosotros. Bueno, un guiño, tratamos tu proyecto. Lo mismo pasa con la otra iniciativa que de Agos Carreño, que es la actualización del monto de las multas por delitos de evasión tributaria, ¿no es cierto? Es otro proyecto que tiene Agos Carreño que no son tan complicados. Ese es el momento light de la sesión. Que va como candidato del PRO en Córdoba, ¿no? Va candidato del PRO con un PRO que, con el cual él se termina quedando el sello, ¿no es cierto? Con el resto del PRO cerrando un acuerdo con la Libertad Avanza. Después de este momento light de la sesión, vamos de vuelta a los temas conflictivos. Vamos a la próxima placa. La insistencia en la emergencia en Bahía Blanca. Recordemos que el Senado ya le dio media sanción a esta insistencia. La Cámara de Diputados había intentado volver a insistir en la ley y por un pedido de Karina Banfi que denunciaba que no estaban los votos necesarios para insistir en la ley, se lo termina aplazando. Bueno, se lo trae en esta sesión que es la sesión de los vetos. En su momento sale por unanimidad en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué sucede. Salió con 230 votos a favor. El gobierno te dice, ya llegó la plata, el resto te dice lo que pasa que era una donación del Banco Mundial, no es lo que corresponde, pero el gobierno dice la plata actualizar esos ingresos. Bueno, por ejemplo, Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO, tuvo un momento muy incómodo cuando nuestro compañero Antonio Ricovene, en su momento en Neura, le pregunta sobre qué es lo que haría en el caso de que se trate el veto y en este caso Ritondo, que había votado a favor de la ley, sostiene que no, van a ayudar al presidente y van a ayudar a blindar el veto a la ley. Y vamos al final, quedan de dos más, me parece. Moratoria previsional. Tema moratoria previsional. Esto es una prórroga del plan de pagos de deuda previsional que ya había salido durante el gobierno del Frente de Todos, que busca encontrarle una salida a esas personas que van a cumplir la edad de jubilarse, pero no tienen los 30 años de aporte. Es la que tiene menos posibilidad, me parece, de avanzar. Sí, ¿no? porque si prestas atención a incluso cómo salió la votación en la Cámara de Diputados cuando se aprobó originalmente, sacó 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Estuvo lejísimos de los 2 tercios y todos te dicen que es muy difícil que consiga ese número, pese a que es uno de los proyectos que menos costo fiscal le representan al gobierno. Y ahora sí lo último, porque ¿qué hicieron los diputados de la oposición? Para que te quedes hasta el final de la sesión. Te pusieron al final de todo el proyecto de la distribución del impuesto a los combustibles líquidos para que los gobernadores no hagan ninguna triquiñuela y se queden hasta el final de la sesión para convertir en ley estos proyectos que en el caso de convertirse en ley ya tienen el veto anticipado del presidente Javier Milei. Bueno, llegó Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días, Pato. Sí, todo Está complicada la calle, ¿no? Sí, recontra complicada. Porque no, en serio, hubo un choque en Lugones, está complicado, llueve, todo más despacio, efectivamente. Sí. Bueno, vos vas con el Senado en un minuto, ¿no? Pregunta para las dos antes, porque digo, el tema fentanilo, mañana puede ser que se trate, se roce alguna cuestión de privilegio, puede ser que pase algo. Digo porque voceros cercanos al gobierno eran esta mañana y anoche muy críticos de Lugones, por eso preguntaba si iba a haber algo, ¿puede haber alguno
Silvana Giudici es la que está encabezando el reclamo, en este caso también apuntando fundamentalmente contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof. Ahora, no es un tema tampoco fácil para el gobierno nacional, precisamente por los cuestionamientos que está habiendo hacia el ANMAT, las declaraciones que hubo de Federico Sturzenegger y lo que vos estás diciendo, Pato, de las críticas y el pedido de informes que hay con Mario Lugones sobre qué es lo que pasó con todas estas muy frontales. Bueno, hubo un pedido de informes que fue firmado por diputados aliados y de la oposición para pedir explicaciones sobre por qué es que no hubo una revisión de todas estas ampollas que derivaron la muerte de casi 100 personas, ¿no es cierto? Así que sí, va a ser un tema. Está. Bueno, a ver, Romero, ¿hoy puede haber dictamen y sesión el jueves o te parece complicado? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, porque en realidad hay que recordar que en la Cámara Alta debes esperar una semana entre el dictamen hasta la sesión. Por eso me llamaba la atención. Pero todo también depende de qué vaya a surgir de la sesión que va a pasar acá en Diputados. Por lo pronto lo que tenemos hoy, Vamos a las Placas, es 2 reuniones, 2 plenarios de comisión, que tienen que ver con los proyectos que tuvieron la aprobación de la Cámara de Diputados hace poco, que son el proyecto para aumentar el financiamiento universitario, para aumentarle el salario al personal universitario, y también la emergencia en pediatría, que apunta a mejorar los salarios de los hospitales con el foco principal puesto, por supuesto, en el Hospital Garrahan, ¿no? Un tema de alta sensibilidad y mucho conflicto con el gobierno. La idea un poco es esa, y lo estamos viendo, ¿no? Es avanzar con todos estos proyectos que tienen un tinte de sensibilidad que interpela justo en plena campaña electoral. Por eso la idea es que haya dictamen de comisión hoy. La idea es que haya dictamen de comisión. ¿Cómo lo ves eso, Romero? ¿Factible? Yo creo que es factible. Lo que pasó fue que, bueno, ahí estamos viendo en placa, no son las comisiones de presupuesto, población y salud para el caso de la emergencia en pediatría, que es a las 15, y presupuesto y educación para financiamiento universitario a las 16:30. Como ves, bastante pegaditas juntas. En realidad esto tiene como antesala una serie de traspiés o de torpezas que se llevaron a cabo en el Senado la semana pasada, porque los proyectos ingresaron ya hace bastante desde que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué pasó en el medio? No hubo una estrategia que se pudo haber unificado. Por un lado, vos tenías dentro del peronismo una grieta importante que tenía que ver con la previa del cierre de listas. Entonces, había ya dentro del peronismo una fractura. A eso le sumás que los opositores que son del radicalismo, Pato, tampoco querían pegarse a la jugada de UP de decir, bueno, o sea, para que te das una idea, querían ir a una sesión la semana pasada directamente. Sí. Directamente sin dictamen, sin nada, pero no tenían los números. Ahí te pones en juego no solamente la cuestión de necesitar a la mayoría especial para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Eso es lo que tenés en la placa 2, claro, lo de sí. No los intentos fallidos, claro, los intentos fallidos de la semana pasada. Ahí se pone en juego necesitar los 2/3, pero también el tema de la convocatoria, que siempre genera algún tipo de discusión en el Senado, una discusión reglamentaria que la conocemos muy bien, que siempre tiene a Villarruel como cabeza de si habilita o no habilita que pueda avanzar la oposición con ciertos reparos sobre lo que expresa el reglamento en cuanto a cómo se tiene que convocar una sesión. Donde hay una modificación reglamentaria o un cambio respecto a diputados, ahí el Pleno se puede autoconvocar. No, hay una interpretación. No, acá lo que pasa en diputados es lo siguiente. En senadores, ¿no te puedes autoconvocar? Sí. No es que te puedes autoconvocar, esta es la discusión. A ver, por eso. La que tiene que convocar la sesión es la vicepresidenta, o sea, la presidenta del Senado. Lo que pasa es que en el Senado lo que sucede, lo que alegan la oposición, es que ellos habían determinado que los días jueves, y si no me equivoco, los miércoles también, a partir de las 14 se establecen sesiones ordinarias. Entonces ahí es cuando la oposición dice, yo puedo, entre comillas, autoconvocarme, en el sentido de que yo puedo abrir el recinto los días miércoles y jueves a las 14 porque habíamos planteado que esos días son sesiones ordinarias. En la Cámara de Diputados se transfiere el pedido de sesión y sí o sí el presidente de la Cámara tiene que convocar a la sesión en la fecha y en el horario
que dispone el pedido que transcurre por parte de los diputados. En el Senado, la vicepresidente es la que convoca la sesión. Por lo tanto, ella tiene la potestad de decidir la fecha y la hora de la sesión. Y ahí es cuando le empiezan a recriminar. Para no ir mucho más lejos, Pato, acordate cuando fue el pedido de sesión por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que había un pedido de Unión por la Patria para un jueves a una determinada hora. ¿Qué hizo Villarroel? Convocó la sesión que pidió Unión por la Patria 2 semanas después, para darle tiempo al gobierno para que esas 2 semanas pueda más o menos sortear cómo poder salvar el tema de los jueces. Obviamente que después la relación se fue también deteriorando. Bueno, la relación ya estaba deteriorada en ese momento, pero bueno, hay ciertas formas que la vicepresidente puede sortear como para poder tener mejor control, que es distinto a cómo funciona diputados. En este caso lo que pasa es que eso tiene un costo, que es esa erosión que vimos en la última sesión en el Senado de tirarse reglamentos por la cabeza, que digan que la sesión no es válida y demás. Entonces, decían que no era válida y estaban sentados los senadores libertarios. Después se fueron los senadores libertarios. El tema es que estaba el presidente provisional del Senado presidiendo la sesión. La manejaba Mayans la sesión. Al final la manejó Mayans, que básicamente echó a Bartolomé Abdala diciendo que si él no podía acusar de que la sesión era inválida y al mismo tiempo presidirla con toda la razón del mundo, él termina dándole la razón y se va, ¿no? Pero esas cosas se quieren evitar esta vez para que no haya... Recordemos también que los vetos de jubilaciones y discapacidad que se decretaron todos juntos tienen en los considerando la argumentación de que la sesión no fue válida. Entonces, también hay una cuestión acá de tratemos de hacer todo en orden, ¿no? O al menos eso es lo que piensa un sector de la oposición. Por eso, Pato, te digo que me parece muy raro que puedan conseguir dictamen hoy estos proyectos y este mismo jueves hacer una sesión por los proyectos. Porque en el Senado se requiere una semana, acá serían 48 horas. ¿Y eso cómo lo saldás? Bueno, ahí está, claro, reglamentariamente es muy difícil. Ahora, si tienen los 2/3 lo pueden hacer. Hay que ver, acá se abre la incógnita, ¿no? Siempre cuando vos tenés una mayoría especial... Y ahí hay que ver el revoltijo de lo que pasó con los acuerdos en cada provincia, ¿no? Porque el gobierno en algún lado estuvo cerca, como en el Chaco, en otro estuvo lejos, y acá, como en Corrientes. Hay senadores, digo, habrá que ver cuando contás, ¿no? Y acá es donde yo pongo fuerte énfasis en la última placa, ¿no? Puede ser que haya una sesión el jueves, aunque no hayan 2/3 para los proyectos de universidades y Garrahan. Es posible. ¿Y que traten otra cosa? ¿Y qué traten otra cosa? ¿Qué van a tratar? Los vetos. Porque ¿qué pasa si la Cámara de Diputados... que se van a tratar mañana en diputados. En diputados. Claro. ¿Qué pasa si la Cámara de Diputados puede sostener, por ejemplo, la ley de discapacidad, que es una probabilidad muy grande? Los vetos del Ejecutivo tienen que ser rechazados por las 2 cámaras. Exactamente. Acá podría ser en ese aspecto un tema muy complicado porque el gobierno vería cómo se lo rechazan en diputados el miércoles y el jueves en senadores. Y en senadores es muy, te diría más fácil. Ya está garantizado que el Senado de cuajo va a poder insistir con los proyectos. Pero bueno, la realidad es que por eso justamente el foco está en diputados, ¿no? Las 2 cámaras tienen que poder insistir con los proyectos de ley. Sabemos que diputados es el escenario más viable para que consigan blindar el veto. Si diputados llega a insistir sobre la ley de discapacidad o sobre la ley de jubilaciones, por ejemplo, tiene más chance la de discapacidad, pero pongámosle que sí. Ambas, discapacidad y jubilaciones. Me atrevo a decir que moratoria no, ya lo dijo Mary. Pero pone que el aumento de jubilaciones y discapacidad, mañana se logra insistir en diputados. El jueves va al Senado, también insiste y ya tenemos que al viernes están esas leyes sancionadas y no puede hacer absolutamente nada el presidente más que, bueno, intentar esa vía de judicialización, ¿no? Y todavía faltan 2 meses para las elecciones. O sea, hay también una sensación de apuro de parte de la oposición que está evaluando poder ir a una sesión el jueves y ya de por sí sacarse de encima y avanzar ese paso para poder sostener los proyectos de ley que se están tratando después del veto del presidente, ¿no? Romero, una pregunta que es lo que me importa. Todo esto fue muy atendible, pero quería consultarte esto. Y también puede hablar Caferata. No. Me interesa saber qué te enteraste en Balcarce 50, qué te dijeron de los adversarios que va a tener el gobierno. Básicamente, Hackman en Capital Federal, Itay y Jorge Tayana. Porque digo, vos querés ganar, tenés que enfrentarte con todos, pero digo, a lo mejor esperaban otra cosa. Lo que hay en el peronismo, mirá, es una lista de gente con consenso, dijo Guillermo Moreno, no van a confrontar tanto, ninguno de los dos por estilo, tal vez se va a pelear más Juan Grabois.
¿Te dijeron algo de los rivales que ha optado el peronismo para septiembre y octubre? Mira, de Itaí no pregunté la verdad, pero de Italiana sí porque, bueno, está mucho el foco puesto en la provincia de Buenos Aires ahora. Sí. Y un poco lo que interpretan es una forma de poner a alguien que saben que va a perder. Porque por algo no ponen a Máximo, Cristina no pone a Máximo, por algo Massa tampoco tuvo ganas de participar. Es claramente una señal del que el peronismo sabe que va a perder en la provincia de Buenos Aires. Siempre hablando de lo que es la elección de octubre, que es muy distinta como la ven para septiembre, ¿no? Para octubre están estimando entre 40 y 45 votos, lo cual les podría llegar a dar entre 14 y 16 diputados por la provincia de Buenos Aires acá. En el Congreso. Así que hay una proyección que va por ese lado y lo que interpretaron de Tayana es eso, que es como que no va ni de ningún lado, es como un intento de hacer como un punto medio, pero que en realidad es por una cuestión de que saben que van a perder. En el peronismo te dirían, tienen razón. Sí, claro, exactamente. Claro, exactamente. Tienen razón. Jorge Tayana, que es un poco el candidato de todos y de ninguno, y que ahora estamos viendo una discusión. Eso, de todos y de ninguno, esa era la frase. Respecto por la paternidad de la idea de por la Jorge Tayana. Sí. Un candidato con una trayectoria en el peronismo larguísima, muy cercano al kirchnerismo, con buen vínculo con todas las patas, pero que está más orientado a resolver la crisis interna respecto a los posicionamientos de cara a 2027 que a una voluntad concreta o a una creencia de que se va a ganar las elecciones en octubre. El peronismo tiene un solo objetivo, renovar las 15 bancas que va a renovar acá en la Cámara de Diputados. Cristina, que fue la que manejó la lapicera, se aseguró gran parte de esos lugares y ella ya está pensando en el día después de cómo va a ser esa resistencia por parte de la oposición con un número que no pretende que vaya a llegar a ser 15, 16, en todo caso, como mucho, como piensa el oficialismo. Sí, un dato que tiene que ver no con octubre, sino con septiembre, porque viste que, por lo menos ayer, no sé si habrá algún cambio, pero ayer lo que se anunció desde el gobierno es que se suspendía el viaje de Milei a Junín en el día de hoy. Y yo pregunté por qué Junín, y lo que me dicen es que, bueno, que Junín es la cuarta, y la cuarta sección electoral con la segunda son las dos que tienen la particularidad de que hay claramente, en las otras es a suerte o verdad, se pelean Fuerza Patria o el peronismo contra los libertarios. En la segunda y en la cuarta hay escenario de 3 tercios. Y que entonces, y hay mucho cargo en juego. Y que entonces, bueno, de ahí era que se había optado por el viaje a Junín. Pero bueno, esas dos seccionales, la segunda que es la zona norte, San Nicolás, con el fenómeno de Passaglia, y la cuarta, donde, bueno, Emilio Monzó es de ahí, Randazzo es de ahí, bueno, ahí hay un escenario más discutido de tercios, entonces por eso hay que mirar lo que va a pasar para septiembre, esto no para octubre. Para septiembre, una elección que todo el mundo está viendo cuál va a ser la lectura del día después, ¿no es cierto? Va a ser una interpretación de cantidad de votos generales que va para cada uno de los frentes. En el kicilofismo tienen expectativa de que se puede ganar la elección del 7 de septiembre, con un Kicillof que está enfocado a esa campaña, tuvo un acto el día de ayer, está haciendo foco en materia de obra pública y el peronismo en general tiene una expectativa de que por una diferencia de muy pocos puntos se puede ganar en septiembre. El respecto a octubre dependerá fundamentalmente de cómo avance la economía. Bueno, hasta aquí llegamos, más no podemos dar y la verdad, abrazo grande para las dos que pusieron mucha garra para venir hoy, tanto Romero como Caferata. Nada más, muchas gracias, buenos días, enseguida la continuidad de DTV.